El reloj digital en el monitor de Diego me lanzó un número. 7:04 a.m. Yo estaba sentada frente a él, en su oficina de cristal, con una taza de café que aún estaba tibia en mis manos. Afuera, el sol de Managua apenas empezaba a calentar, pero aquí adentro, el frío ya se me había metido en los huesos. Diego, nuestro director de operaciones, estaba sentado al otro lado de su escritorio, con esa cara seria que ponía cuando iba a dar malas noticias. Pero esta vez, sus ojos evitaban los míos. Se concentraba en la pantalla, en un documento que no me dejaba ver, y en su papel de ejecutor. Clara Flores, empezó, y su voz era tan plana como una hoja de papel. Hemos decidido reestructurar el equipo. Necesitamos optimizar costos. Estamos buscando un nuevo liderazgo para tu área. Las palabras salían de su boca como balas, pero no me dolían, todavía no. Solo flotaban en el aire, vacías, sin ningún significado real. Reestructuración, optimización, nuevo liderazgo. Tonterías. La oficina era un mar de gente, un espacio moderno y abierto, lleno de pantallas brillantes y el murmullo constante de teclados y llamadas. Era el lugar que yo había ayudado a construir, donde cada día se respiraba una energía que prometía cambiar la forma en que la gente manejaba su dinero. Era una fintech, ¿saben? Innovación, disrupción, todo eso. Pero en ese momento, con Diego al frente, la decisión se sentía tan arcaica e injusta como cualquier despido de hace 50 años. El bullicio de mis compañeros, que normalmente me llenaba de energía, ahora me parecía ajeno, lejano, como si yo ya no formara parte de todo eso. Diego seguía hablando de los términos de mi salida, del paquete de compensación, de la fecha efectiva. Mi mente estaba en blanco. Era como si mi cerebro se hubiera apagado. No podía procesar nada. ¿Despedida? ¿Yo? La que había estado ahí desde casi el principio, la que había puesto cada ladrillo en el departamento de cumplimiento, la que había sacrificado fines de semana y noches, enteras para que todo funcionara perfecto. Y entonces, en medio de la niebla que me envolvía, un detalle me golpeó. Fue como un rayo, así de claro. El cierre mensual, y con el cierre, la auditoría externa, las 12:00 p.m. Hoy, y mi firma, mi maldita firma, esa rúbrica crucial que validaba meses de operaciones, cada proceso, cada sistema de cumplimiento que yo misma había diseñado e implementado. Sin ella, todo se detendría, absolutamente todo. Una sensación de vértigo me inundó. No era solo la pérdida del empleo, era algo mucho más grande, más abrumador. Era la conciencia de la magnitud del error que Diego acababa de cometer. Un error que no solo me afectaba a mí, Clara Flores, sino que tenía el potencial de desestabilizar toda la operación de la empresa. La fintech. La empresa que él decía querer tanto. Mis manos temblaban un poco al bajar el café a la mesa. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Con la voz un poco temblorosa, pero con una claridad profesional que la situación no me podía arrebatar. Le pregunté. Diego, ¿y la certificación del cierre mensual? La auditoría externa es a mediodía. Sabes que mi firma es indispensable. Él me despachó con un gesto de la mano, condescendiente. No te preocupes por eso, Clara Flores. Alguien más se encargará. Tenemos gente competente. Su tono era de alguien que pensaba que yo estaba siendo melodramática o que simplemente no quería aceptar la situación. Pero yo sabía que no había alguien más. No para esa certificación en particular, no con los protocolos que yo misma había puesto en marcha. Antes de que me quitaran el acceso a mi computadora, mientras él seguía hablando de papeleo, abrí mi correo. Con rapidez, envié un último mensaje a mi buzón personal. Adjunté una copia del manual de procedimientos de certificación, resaltando en rojo los puntos donde mi firma era ineludible. Luego, imprimí una nota corta,
directa, con los mismos detalles, y la dejé sobre el escritorio de mi supervisor. Inmediato, el que estaba debajo de mí en la jerarquía, junto a la carpeta de la auditoría. No era una amenaza, era un hecho técnico, un recordatorio de cómo funcionaban las cosas, de las consecuencias. Me levanté. Recogí mis pocas pertenencias de la mesa, un par de fotos, mi taza favorita, un bolígrafo. Las metí en una caja de cartón. Caminé por los pasillos, esos pasillos que conocía como la palma de mi mano. Ya no sentía la picadura de la humillación. No había lágrimas, ni siquiera enojo. Solo una mezcla gélida de incredulidad y una certeza casi matemática. La injusticia era flagrante, sí, pero lo más grave era que Diego había activado una cuenta regresiva que él mismo no comprendía. El reloj avanzaba, implacable, hacia las 12:00 p.m. En ese instante, al cruzar la puerta de salida, me di cuenta de que mi ausencia no era un vacío. Era una bomba de tiempo. La rabia aún no había llegado, solo una fría comprensión de la situación crítica que se venía. Y él no tenía ni idea. Llegué a casa. La pequeña caja de cartón con mis pocas pertenencias se sentía pesada en mis brazos. La dejé en el suelo, justo al lado de la puerta, y me quedé mirándola. Mi apartamento, que normalmente era un refugio, ahora se sentía inmenso y vacío. El silencio era más pesado que nunca. La mañana se repetía en mi cabeza como un disco rayado. El zumbido de la oficina, la cara inexpresiva de Diego, sus palabras frías y huecas. Reestructuración, optimización. Eran golpes que no sentí en el momento, pero ahora, en la quietud de mi sala, cada palabra me dolía. Me sentía herida, traicionada, y sobre todo, sola, completamente sola. La adrenalina había bajado, y solo quedaba el cansancio, un dolor sordo en el pecho. Me senté en el sofá, cerrando los ojos. No quería ver la caja, no quería ver el reloj, solo quería que todo se detuviera. Mi mente, sin embargo, no me obedeció. Empezó a rebobinar, llevándome atrás, muy atrás, a los inicios de esa empresa que ahora me había echado. Recuerdo las noches en vela. Había veces que me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana, con la luz tenue de mi monitor como única compañía, tratando de descifrar la mejor manera de implementar un nuevo protocolo, de asegurar que todo estuviera en orden. Los fines de semana sacrificados, las veces que le decía a mis amigos que no podía salir porque tenía que terminar un reporte, o porque había una fecha límite para una nueva regulación que necesitábamos integrar. Yo fui una de las primeras en creer en la visión de la fintech. Cuando todo era apenas una idea ambiciosa, yo ya estaba ahí, ayudando a construir los cimientos, a poner los primeros ladrillos. Mi trabajo no era de los que salían en las revistas. No era glamour, ni marketing brillante, ni aplicaciones llamativas. Mi área, cumplimiento, era la espina dorsal, el esqueleto que mantenía todo en pie. Yo diseñé e implementé los sistemas desde cero. Desde el primer día, me obsesioné con la idea de crear algo robusto, algo a prueba de fallos. Creamos los protocolos de seguridad más estrictos, los procesos de validación que garantizaban que cada transacción, cada dato, estuviera protegido, las capas de redundancia, las alertas automáticas, todo para proteger a la empresa de riesgos legales y financieros que podían hundirla en un instante. Era un trabajo minucioso, sí, pero esencial. Y me enorgullecía de ello. Había puesto mi corazón y mi alma en cada línea de código, en cada manual de procedimientos. Era mi sistema, era mi legado, y funcionaba. Funcionaba a la perfección. Me pasaron por la cabeza tantos recuerdos. Cumpleaños perdidos, míos y de mis seres queridos. Vacaciones pospuestas una y otra vez, siempre con la excusa de que este proyecto es prioritario o no puedo dejar esto a medias. Mis relaciones personales, sobre todo con mi familia, se tensaron por mi dedicación. ¿Siempre estás trabajando, Clara Flores?, me decía mi hermana,
con una mezcla de admiración y reproche. Y tenía razón. Mi vida giraba en torno a la misión de la fintech. Yo no era solo una empleada que cumplía un horario. Era una arquitecta de su integridad. Sentía que era parte de algo grande, que mi trabajo realmente importaba, que estaba construyendo algo que beneficiaría a muchas personas. Era mi propósito. Y luego está Diego. Su cara apareció en mi mente, esa cara que hoy me había despedido. Recuerdo las reuniones, muchas reuniones. Él siempre me elogiaba. Clara Flores, tu rigor es inquebrantable, decía. La infraestructura de compliance que has implementado es de clase mundial, repetía a los inversores, con una sonrisa de oreja a oreja. Esas mismas palabras, que en su momento me llenaron de orgullo, ahora sonaban huecas, crueles casi. Mi valor era reconocido cuando le convenía, cuando le servía para impresionar a los de afuera, para decir que éramos la empresa más segura y confiable. Pero me desechó en el momento que se interpuso en su camino de limpiar estructuras. ¿Suena tan ridículo ahora? ¿Limpiar qué? ¿Limpiarme a mí que era la base? ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Tan arrogante? El dolor se mezclaba con una sensación de traición profunda. Me había entregado por completo a esa empresa, a ese sueño. Le había dado mis mejores años, mi energía, mi intelecto. ¿Y cómo me pagó? Con un despido sumario, justo en el momento más crítico para mi propia obra. La auditoría, el cierre, todo lo que yo había construido, y ahora me echaban justo cuando más necesitaban esa pieza clave. La empresa que yo consideraba mía, que había visto crecer desde la semilla, me había escupido. Era una herida profunda, personal, profesional. Sentía que me habían arrancado una parte de mí. La duda me carcomía. Todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios, para esto. La traición era palpable, y el silencio de mi apartamento no hacía más que amplificarla. Me quedé allí, sentada, sintiendo el peso de un futuro incierto y el amargo sabor de una injusticia que aún no podía comprender del todo. La noche se había ido, y con ella, una parte del dolor más agudo. Me desperté con el sol de Managua entrando por mi ventana, pero no sentía su calor. El shock inicial, la traición, el vacío, todo eso seguía ahí, pero ahora, debajo de la superficie, empezaba a hervir una ira silenciosa. No era una ira de las que te hacen gritar o romper cosas. Mi rabia no era explosiva, era una combustión lenta, de esas que, en lugar de destruirte, te refinan, te endurecen y te aclaran la mente. Yo, Clara Flores, no era impulsiva. Siempre había sido metódica, y esta vez no sería diferente. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, pero lo dejé enfriar. Así era como me gustaba, frío, como la situación que ahora enfrentaba. Mientras el vapor se disipaba de la taza, mi mente regresó a la nota que había dejado en el escritorio de mi supervisor, a los protocolos que yo misma había implementado. Y de repente, fue como si una bombilla se encendiera en mi cabeza. Una idea clara, rotunda, que me golpeó con la fuerza de una revelación. Mi despido, lejos de debilitarme, de dejarme sin herramientas, me había dado una perspectiva única. Me habían retirado de la ecuación, sí, pero la ecuación seguía requiriendo de mí. Mi ausencia no era un agujero que pudieran llenar con cualquiera. Era una barrera infranqueable. Era mi legado, y ahora era mi arma. El vértigo inicial que sentí en la oficina de Diego dio paso a una claridad helada. ¿Quejarme? ¿Llorar? ¿Protestar? Todo eso era inútil. Diego no me escucharía. Él ya había tomado su decisión, cegado por su arrogancia y su prisa por limpiar estructuras. Pero los procedimientos, esos sí que lo harían. Ellos hablarían por mí.
Esa era la venganza profesional más elegante que podía imaginar. Dejar que mi propio trabajo, la estructura de integridad que yo había construido con tanto esmero, se convirtiera en el agente de la justicia. Era poético, casi. Mi plan no era atacar. Nunca lo fue. Mi plan era permitir que la inercia del sistema hiciera su trabajo. Yo conocía cada grieta, cada candado digital, cada requisito ineludible de la certificación. ¿Intentarían forzar una firma? Mi sistema lo detectaría. ¿Intentarían falsificar mi rúbrica? Mi sistema de validación, que yo había diseñado con la máxima seguridad, no lo aceptaría. ¿Intentarían ignorar el protocolo por completo? Los auditores externos, a quienes yo misma había ayudado a educar sobre esos mismos procedimientos, no lo permitirían. Ellos sabían lo importante que era esa firma, esa validación. Yo me había asegurado de que lo supieran. Había invertido incontables horas en capacitarlos, en explicarles cada detalle de nuestros estrictos procesos de cumplimiento. La Clara Flores herida y desanimada de la noche anterior se desvaneció. En su lugar, emergió la especialista en cumplimiento que siempre había sido: fría, calculadora, implacable. Mi objetivo ya no era recuperar mi puesto. Eso ya no importaba. Mi objetivo era asegurar que la verdad saliera a la luz, que la incompetencia de Diego quedara expuesta y que los responsables de esta injusticia enfrentaran las consecuencias de su propia miopía. No era una cuestión de malicia personal, sino de integridad profesional, mi integridad y la integridad de los sistemas en los que tanto creía. Esos sistemas que yo misma había creado para proteger a la empresa de gente como Diego. Me serví otro café frío, esta vez con una sonrisa amarga en los labios. No era una sonrisa de maldad. No había odio en ella. Era una sonrisa de una profunda satisfacción, de una certeza inquebrantable. La venganza, en mi caso, no sería un acto, no sería una llamada furiosa, ni un correo electrónico lleno de reproches. Sería una omisión, una ausencia estratégica, una pieza clave que, al faltar, revelaría la fragilidad de todo lo demás. A veces, me dije a mí misma, mirando el café oscuro en mi taza, la mejor defensa es simplemente dejar que el procedimiento haga su trabajo. La decisión estaba tomada, y con ella, una calma extraña, pero poderosa, me invadió. La planificación. Esa palabra me hace sonreír un poco. No es que me sentara a trazar un mapa de cómo destruir la empresa. Mi planificación era algo mucho más sutil, más acorde con quien soy yo, Clara Flores. No necesitaba infiltrarme, ni hackear sistemas, ni robar documentos. Todo lo que necesitaba ya lo tenía, y lo que no, estaba protegido por mi propia creación. Mi venganza no era un ataque, sino una defensa meticulosa, una consolidación de mi posición. Yo ya conocía el terreno de batalla, cada centímetro, cada grieta, porque yo misma lo había diseñado. Me senté frente a mi computadora personal, esa que usaba para mis cosas, no para el trabajo. Empecé a revisar. No había prisa, pero sí una necesidad de orden, de tener todo a mano. Fui abriendo carpetas. Tenía copias de todos los manuales de procedimiento de cumplimiento, esos tomos que nadie lee pero que son la Biblia de cómo deben hacerse las cosas. Tenía las políticas internas, cada una con su fecha y mi firma electrónica de aprobación. Y lo más importante, tenía copias de correos electrónicos clave. Esos mensajes donde yo explicaba, con todo detalle, la importancia de mi firma para la certificación de la auditoría de cierre mensual. Correos que envié a Diego, a mi supervisor, incluso a los auditores externos, para asegurarme de que todos estuvieran al tanto de los requisitos. Me aseguré de tener pruebas irrefutables de que mi firma no era solo una formalidad, sino un requisito ineludible, y de que yo había comunicado, una y otra vez, las consecuencias de cualquier desvío. No quería dejar nada al azar. Mientras revisaba todo eso,
Mi mente empezó a trabajar. Conocía a Diego, mejor de lo que él creía. Sabía de su impulsividad, de su tendencia a buscar atajos cuando la presión aumentaba. Empecé a predecir sus movimientos, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra él. ¿Qué haría primero? Intentaría que alguien más firmara, seguro. Quizás un analista junior, alguien a quien pudiera intimidar. Pero mi sistema lo impedía. Requería la validación de un especialista senior, y esa era yo. ¿Intentaría presionar para que se obvieran los procedimientos por esta vez? Imposible. Los protocolos estaban codificados, no eran sugerencias. ¿Intentaría falsificar mi firma? Mi sistema de validación biométrica, que yo misma implementé, lo detectaría al instante. Documenté mentalmente cada escenario posible, cada intento desesperado que Diego haría, y cómo mi propio sistema, esa red de seguridad que yo había tejido, lo neutralizaría. Era como ver una película de antemano. No podía contactar directamente a la empresa, por supuesto. Eso sería romper mi propia regla de la omisión estratégica. Pero sí podía hacer una llamada que pareciera inocente. Marqué el número de Laura, una colega de otra fintech, con quien compartía un círculo de especialistas en cumplimiento. «Hola, Laura, ¿cómo estás?», le dije, con el tono más casual posible. Luego, sin revelar nada de mi situación, le planteé una pregunta hipotética. «Oye, estaba pensando en un caso. ¿Qué tan crítico es el requisito de la firma del especialista principal en cumplimiento para los cierres de auditoría en tu empresa, especialmente cuando hay una auditoría externa grande?» Hablamos un rato de la importancia de los protocolos, de la reputación de las empresas, de cómo un solo error podía costar millones. No le dije nada específico, pero sembré una semilla, una pequeña alerta en la mente de alguien que entendía la importancia de esas cosas. Era una vigilancia externa sutil, un recordatorio indirecto para que estuvieran atentos a lo que pasaba en el sector. Mientras tanto, mantuve un oído pegado al pulso de la fintech, pero desde la distancia. No busqué chismes, sino noticias del sector, cualquier cosa que pudiera indicar problemas de cumplimiento o alertas regulatorias. Sabía que la bomba real aún no había explotado, pero el silencio de la empresa era, para mí, una señal. Un silencio, tenso, como el que precede a una tormenta. Sabía que estaban luchando, que Diego estaba tratando de apagar el incendio que él mismo había encendido. Mi plan era, en esencia, una trampa pasiva. Mi ausencia era la clave. Mi trabajo previo en la arquitectura del sistema era el mecanismo. Yo solo tenía que asegurarme de que la información correcta, los procedimientos, los requisitos, estuviera al alcance de aquellos que, por obligación, debían hacerlos cumplir, los auditores externos. La nota que dejé sobre el escritorio de mi supervisor, sumada a los sistemas que yo había construido, era mi carta de triunfo. Todo lo que había hecho durante años, ahora se convertía en un arma contra la miopía de Diego. Terminé de organizar mis documentos. Una pila ordenada de evidencia digital, respaldada, duplicada. Tenía todo lo que necesitaba. La fecha límite, las 12:00 p.m., se acercaba inexorablemente. Ya no había prisa, no había nervios, solo una fría expectativa. Había hecho todo lo que podía, todo, lo que mi ética profesional y mi experiencia me dictaban. Ahora solo quedaba esperar y observar. Observar cómo los engranajes del sistema que yo misma creé giraban, con o sin mí. Y sabía que, al final, harían su trabajo. La fecha límite de las 12:00 p.m. se acercaba, lo sabía. Desde la tranquilidad de mi apartamento, podía casi sentir la tensión acumulándose en la fintech. Me imaginaba a Diego, con su cara de póker, intentando mantener la calma, minimizando la situación ante quien quisiera escucharlo. «No pasa nada», diría, «solo un pequeño bache». Pero la presión del cierre mensual
Esa sí que no se minimizaba. El equipo de cumplimiento, que yo había entrenado con tanto esmero, aunque seguramente intimidado por Diego, ya debía estar sintiendo la urgencia, el nudo en el estómago que precede a una auditoría crítica. Sabía cómo funcionaban. Conocía a Diego y a su equipo. Primero, intentarían lo obvio. Diego, seguro de que era un simple asunto de conseguir una firma, habría ordenado a alguien que resolviera el problema. Me lo imaginaba llamando a mi supervisor, quizás a algún analista junior, para que asumiera la responsabilidad. Pero me había asegurado de que eso no fuera posible. Pensaba en Ricardo, mi supervisor directo, el que había encontrado mi nota. Él sabía. Había sido testigo de las horas que dediqué a diseñar esos protocolos. Estoy segura de que intentaron presionarlo. ¿No puedes firmar tú, Ricardo?, le dirían. Clara Flores ya no está aquí. Hay que seguir adelante. Pero Ricardo conocía los riesgos. Había visto mis manuales, había asistido a mis capacitaciones. Sabía que su firma, en ese documento específico, no tenía validez legal sin la mía. Yo me había encargado de inculcarles la importancia de la jerarquía y la especialización en esos procesos. Y si mi nota estaba donde la dejé, sobre la carpeta de la auditoría, sería un recordatorio contundente de las consecuencias. Me imaginaba su negación, su voz temblorosa citando los protocolos, los riesgos que yo misma había detallado. Luego, seguramente intentarían una excepción. Generemos un acta de excepción, diría alguien. Pero mi sistema no lo permitía. No para un cierre mensual de auditoría externa. Requería una aprobación multinivel, con validaciones cruzadas que Diego no podía forzar. No había atajos. No había por esta vez. Cada paso estaba codificado, cada puerta con su propio candado digital. Era mi fortaleza, mi barrera impenetrable. Y claro, no faltaría el que sugiriera la falsificación. Podemos imitar su firma, diría algún incauto. Pero ahí es donde mi sistema brillaba. La validación biométrica, el doble factor de autenticación que exigía para ciertos documentos críticos, lo hacía imposible. No era solo un garabato, era una serie de códigos y verificaciones que solo yo podía activar. Había pasado meses diseñando esas capas de seguridad, pensando en escenarios como este, en la necesidad de proteger a la empresa de cualquier intento de manipulación interna. El tiempo seguía corriendo, y entonces, a la hora programada, los auditores externos llegaron. No los vi, pero lo sabía. Eran profesionales, metódicos. Yo misma les había dado las capacitaciones sobre nuestros sistemas de cumplimiento. Sabían lo que buscaban, y sabían dónde buscarlo. Se dirigirían directamente a la revisión de la certificación de cumplimiento, conscientes de su importancia crítica. Diego y su equipo, con caras de preocupación mal disimuladas, les presentarían los documentos. Y ahí, con la precisión de cirujanos que buscan una anomalía, los auditores notarían la ausencia. La ausencia de la firma clave de Clara Flores. Y más importante aún, la falta de una validación alternativa que cumpliera con los propios protocolos internos de la empresa. Quizás uno de ellos, el que había hablado con Laura, mi contacto, recordaría mi conversación hipotética sobre la importancia de la firma del especialista principal en cierres de auditoría. Y si mi nota había sido encontrada, si Ricardo la había dejado visible, sería una confirmación irrefutable de mis advertencias. El siguiente paso sería inevitable. El sistema de auditoría, ese gigante silencioso que yo había diseñado y pulido durante años, no permitiría la progresión. Emitiría una alerta automática. Los auditores, con el ceño fruncido, intentarían avanzar, pero el sistema se bloquearía. Imposible validar la certificación, diría un mensaje en sus pantallas. El bloqueo sería inmediato, irrefutable. Sin mi firma, sin la validación adecuada, no había manera de pasar. Y así llegó. Eran las 12:00 p.m. El momento fatídico. Aunque no estaba allí, pude sentirlo.
En la sala de reuniones, donde los inversores esperaban ansiosos, una alarma discreta, pero inconfundible, resonaría. No un sonido estridente, sino un pop-up de alerta de incumplimiento crítico de auditoría, aparecería en las pantallas de todos los ordenadores conectados al sistema de cumplimiento de la fintech. La reunión con los inversores, esa que Diego había organizado para impresionar, se suspendería abruptamente. No habría explicaciones fáciles. Me imaginé el rostro de Diego. Antes confiado, arrogante, ahora descompuesto en un rictus de pánico. La trampa se había cerrado. Él mismo había activado la cuenta regresiva, y ahora la bomba había explotado justo en su cara. Yo, en la tranquilidad de mi hogar, no hice nada. Solo revisé mis redes, busqué alguna señal. La noticia aún no era pública, no en los canales normales, pero podía sentir la onda de choque. Era como una vibración en el aire, una certeza que me invadía. La ejecución había sido perfecta, silenciosa, implacable y completamente imputable al sistema que ella misma había perfeccionado. Mi ausencia no era un vacío, era un disparo certero. Y Diego, con toda su arrogancia, no tenía ni idea de lo que acababa de desatar. La alerta de cumplimiento había sonado. No la escuché directamente, claro, pero lo sentí. Era como una vibración en el aire, una certeza profunda. Sabía que en la fintech, la alarma discreta, ese pop-up de incumplimiento crítico de auditoría, que yo misma había diseñado para situaciones extremas, habría desatado un caos total. Me imaginaba la escena, los inversores, con sus trajes impecables, sentados en la sala de reuniones, esperando el inicio de la presentación, y de repente, la pantalla principal mostrando esa alerta roja. El pánico, las miradas perdidas, la reunión cancelada abruptamente. Eso, por sí solo, enviaría un mensaje devastador al mercado. El prestigio de la empresa, tan cuidadosamente cultivado con mis sistemas de seguridad y cumplimiento, empezaría a tambalearse. Sabía que Diego sería el centro de todas las miradas. Su arrogancia, esa que había mostrado en mi oficina a las 7 de la mañana, ahora se habría desmoronado como un castillo de naipes. Me lo imaginaba intentando culpar a mi equipo, a mí, a problemas técnicos. Pero los auditores externos, esos profesionales a los que yo misma había entrenado, no serían fáciles de engañar. Ellos presentarían sus hallazgos con una frialdad inquebrantable. La clara violación de los protocolos, la ausencia de mi firma requerida, y lo más importante, los intentos fallidos y no conformes de subsanar la situación. Y mi nota, esa que dejé sobre el escritorio de Ricardo, si la encontraron, se convertiría en una prueba incriminatoria. Sería mi advertencia previa, mi «te lo dije», pero sin necesidad de que yo dijera una sola palabra. El sistema hablaría por mí. No pasó mucho tiempo, antes de que empezara a recibir las primeras llamadas discretas. No de la empresa, por supuesto, sino de antiguos colegas. Ricardo fue el primero. Su voz sonaba exhausta, casi aliviada de poder hablar con alguien. Me contó que la junta directiva había estallado en furia. Diego había sido el blanco de todas las preguntas. ¿Cómo es posible que no previera esto? ¿Por qué se despidió a la persona clave justo antes de la auditoría? Ricardo me confirmó que mi nota había sido encontrada por los auditores y presentada como evidencia. Clara Flores, tu sistema funcionó a la perfección, me dijo, con un tono de admiración que me llenó de una satisfacción silenciosa. Se había iniciado una investigación interna de emergencia. La junta directiva, furiosa no solo por el riesgo financiero, sino por la vergüenza pública y la pérdida de confianza de los inversores, estaba cuestionando severamente las decisiones de Diego, su juicio, su liderazgo, su capacidad para gestionar el riesgo. Todo. Estaba bajo un escrutinio implacable. Los rumores de su despido, o al menos de una severa degradación, comenzaron a circular por todas las redes profesionales que yo seguía.
Diego, el que quería limpiar estructuras, se estaba hundiendo en su propia mierda. Otros miembros del equipo de cumplimiento, esos que habían sido silenciados o ignorados por Diego en su afán de control, ahora se atrevían a hablar. Confirmaban la importancia de mi rol, mi dedicación y la imprudencia de mi despido justo en el momento más crítico. La lealtad a Diego, si alguna vez la hubo más allá del miedo, se disolvía rápidamente. Nadie quería asociarse con el desastre que él había provocado. Mi ausencia, que él había considerado un simple vacío, había expuesto la fragilidad de su liderazgo. Yo, desde mi casa, observaba todo con una mezcla de calma y una profunda satisfacción. No había celebrado abiertamente. No había brindado con champán ni me había reído a carcajadas. Mi venganza no era un acto de malicia, no. Era personal. Era la demostración ineludible de la verdad. Era la prueba de que el trabajo bien hecho, la integridad profesional, siempre salían a la luz. Era la validación de que mis sistemas, mi legado, eran más fuertes y más necesarios de lo que Diego jamás había comprendido. La empresa se vio obligada a emitir un comunicado interno. Lo leí en un correo que me reenvió otro ex colega. Reconocían discrepancias significativas en los procesos de auditoría y aseguraban que se tomarían medidas correctivas urgentes. No me mencionaban por nombre, por supuesto, pero mi ausencia era el elefante en la habitación, la causa no dicha de todo el problema. Era una admisión implícita de su error, de su miopía. El día terminó con otra llamada de Ricardo. Me dijo que Diego había sido citado por la junta directiva. Su carrera en la fintech, y muy posiblemente en el sector, pendía de un hilo. Su plan de limpiar estructuras había implosionado, y la primera estructura en caer era la suya propia. Las consecuencias inmediatas eran graves: la suspensión de la certificación, la paralización de la reunión con inversores clave y una investigación a gran escala que no solo buscaría culpables, sino que también desenterraría todas las deficiencias que mi ausencia había revelado. Me senté en mi sofá, mirando por la ventana cómo el sol se ponía sobre Managua. No había rabia, no había dolor, solo una sensación de justicia. Una justicia fría, metódica, que había llegado no por mi intervención directa, sino por la fuerza de los procedimientos que yo misma había creado. El sistema había hecho su trabajo, y yo, Clara Flores, estaba viendo cómo funcionaba. Una semana pasó, o al menos eso creo. Los días se mezclaban en una especie de neblina, pero no de tristeza, sino de espera. Estaba en casa, organizando mis papeles, pensando en qué haría ahora. No había buscado trabajo activamente, no todavía. Estaba disfrutando de la calma, de la certeza de que algo grande había pasado y que yo, Clara Flores, no estaba en el centro del huracán, sino mirándolo desde afuera. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero decidí contestar. «Hola, Clara Flores», dijo una voz. Era el director legal de la fintech, el señor Morales. Su tono era diferente al de Diego. No había arrogancia, sino una especie de cansancio, y algo que sonaba extrañamente parecido a la humildad. «Clara Flores, lamento mucho la forma en que se manejaron las cosas», empezó, y su voz era suave. La empresa necesita tu experiencia. Con urgencia. Necesitamos rectificar este desastre y reactivar la certificación. Sonreí. Una sonrisa pequeña, interna. Sabía que esto pasaría. Había sido solo cuestión de tiempo. Escuché su propuesta. Querían que volviera. Querían que arreglara el lío que Diego había creado. Pero la Clara Flores de hace una semana, la que estaba sentada en la oficina de Diego con su café tibio, ya no existía. Ahora, yo tenía el control. «Señor Morales», le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Agradezco la llamada, pero no puedo regresar como empleada».
Él se quedó en silencio un momento. Luego, con un suspiro, me preguntó qué tenía en mente. Le expliqué mis condiciones. Un contrato de consultora externa. Honorarios sustancialmente más altos, claro. Total independencia en mi trabajo, sin la interferencia de Diego ni de nadie de mi antigua cadena de mando. Y, lo más importante, un reconocimiento público de mi rol en la construcción del sistema de cumplimiento y de la necesidad de mi experiencia actual. No era por vanidad, era por justicia. Para que todos supieran que yo no era un número más, una optimización de costos, sino la pieza clave que ellos habían desechado. La conversación duró casi 1 hora. Él intentó regatear un poco, pero yo fui firme. Conocía mi valor, y ahora ellos también lo conocían. Al final, aceptó. Cada punto. Las repercusiones para Diego fueron severas. Me enteré por Ricardo, mi ex supervisor, que ahora me llamaba con respeto. Diego fue degradado. Le quitaron todas sus responsabilidades de operaciones. Su credibilidad profesional quedó pulverizada. La junta directiva lo responsabilizó directamente de la crisis. Su famoso plan de limpiar estructuras había resultado en su propia purga. No lo despidieron del todo, supongo que para evitar más escándalos, pero lo relegaron a un puesto sin poder, sin influencia. Su carrera en el sector, me dijo Ricardo, estaba acabada. Y yo, Clara Flores, no tuve que mover un dedo para que eso pasara. Regresé a la fintech, pero no como empleada. Entré por la puerta como experta externa, valorada y respetada. Mi nueva oficina era mejor, con una vista espectacular de Managua. Mis condiciones eran inmejorables. Al caminar por los pasillos, veía las miradas de mis antiguos colegas. Una mezcla de admiración, alivio y quizás un poco de miedo. Sabían que yo era la única que podía arreglar ese desastre. Bajo mi supervisión, la certificación fue finalmente validada. Los sistemas, mis sistemas, fueron asegurados de nuevo. Todo volvió a su cauce, gracias a mí. Pero esta experiencia me abrió los ojos a algo más. Mientras trabajaba para arreglar el caos, me di cuenta de que este era mi nuevo camino. El de consultora independiente. Valorar mi conocimiento, mi experiencia, mi tiempo, de una forma que la empresa nunca había hecho. Convertí una traición en una oportunidad, un despido en un trampolín. Ya no era la Clara Flores que se sacrificaba por una empresa, era la Clara Flores que se valoraba a sí misma. Ahora, sentada en mi nueva oficina, con el sol de Managua entrando por el ventanal, miraba la ciudad bulliciosa. Una sonrisa tranquila se dibuja en mis labios. La venganza no fue un acto impulsivo, no fue algo que planeé con malicia. Fue el triunfo de la lógica, de la profesionalidad, de la integridad. Fue dejar que el sistema, ese que yo construí con tanto esmero, hiciera su trabajo. A veces, la mejor defensa no es gritar, ni luchar, ni siquiera planear una retribución activa. Es simplemente dejar que el procedimiento, las reglas y los sistemas que uno con tanto esmero construyó, hagan su trabajo. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, y la justicia corporativa, a veces solo necesita que la dejes actuar. Y eso, amigos, es una lección que vale oro. ¿Y ustedes? ¿Han enfrentado situaciones donde su trabajo ha sido subestimado o traicionado? ¿Han presenciado cómo la estructura misma del sistema puede convertirse en la herramienta más poderosa para la justicia? Compartan sus historias en los comentarios. Denle me gusta a este video si creen que los procedimientos deben hablar por sí mismos. Suscríbanse a Café Frío y Venganza para más relatos donde la inteligencia supera a la injusticia. Hasta la próxima. Y que la ética siempre esté de su lado.